Dicen que el cuerpo no miente, y el de Carlos II contaba una historia que Europa prefería no leer. Era incapaz de masticar alimentos sólidos. Su mandíbula deformada colgaba como una puerta rota. Su lengua, hinchada y torpe, convertía cada palabra en un gemido húmedo e incomprensible. Las piernas, arqueadas desde el nacimiento, apenas lo sostenían en pie. A los 39 años, el último rey Habsburgo de España agonizaba en su lecho del Alcázar, rodeado de médicos que debatían si su esterilidad era maldición divina o simple podredumbre genética. Su cabeza, demasiado grande para su cuello frágil, se tambaleaba mientras intentaba articular sus últimas palabras. Los cortesanos se acercaron con cautela, esperando una confesión real o un testamento definitivo. Pero Carlos solo murmuró una disculpa. Perdón por no haber dado un heredero. Perdón por dejar España huérfana. Perdón por ser el punto final de una dinastía que conquistó medio mundo. No era un rey. Era un espejo roto. Un reflejo grotesco de 11 generaciones que se casaron entre parientes, convencidas de que la pureza de sangre valía más que la salud de sus hijos. Ya no había imperio. Ya no había gloria, solo quedaba un hombre deforme preguntándose por qué Dios lo había condenado a existir. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver al momento en que los Habsburgo decidieron que preservar la dinastía era más importante que preservar la humanidad. Carlos nació el 6 de noviembre de 1661 en el Real Alcázar de Madrid, hijo de Felipe IV y Mariana de Austria. Pero su verdadero progenitor no fue su padre, sino el árbol genealógico más retorcido de Europa. Mariana era sobrina de Felipe. Su madre, María de Hungría, era hermana del emperador Fernando I. Su padre, Fernando III, era primo hermano de Felipe IV. En las venas de Carlos no corrían dos linajes diferentes, sino uno solo, repetido hasta la saciedad. Los médicos de la corte guardaron silencio sobre lo que vieron esa mañana de noviembre. Un niño que nació casi muerto, con el cráneo deformado por un parto traumático, las extremidades débiles como ramitas secas y una respiración tan irregular que parecía más un estertorio que un aliento de vida. Su mandíbula inferior se proyectaba tanto que sus dientes no podían encontrarse nunca. Su lengua, hinchada, apenas cabía en su boca. Felipe IV, que había enterrado a 5 hijos varones antes que Carlos, recibió la noticia con una mezcla de alivio y horror. Por fin tenía un heredero vivo, pero ¿a qué precio? El niño no podía mamar adecuadamente. Su llanto sonaba como el de un animal herido. Y los astrólogos de la corte, convocados en secreto, murmuraron que en su horóscopo solo veían líneas quebradas y planetas en conflicto. La infancia de Carlos fue una sucesión de médicos, sanadores, exorcistas y charlatanes. No aprendió a caminar hasta los 6 años, y cuando lo hizo fue con la ayuda de un aparato de hierro que le enderezaba las piernas. Su madre, Mariana, se obsesionó con curarlo, pero cada tratamiento empeoraba su estado. Las sangrías lo debilitaban, los purgantes lo deshidrataban, y los ungüentos de mercurio envenenaban lentamente su piel. Mientras tanto, en los retratos oficiales, los pintores recibían órdenes estrictas: embellecer al príncipe, ocultar sus deformidades, inventar una fortaleza que no existía. Pero la realidad se filtraba en los detalles. La pose rígida para sostener la cabeza, la mano apoyada en una mesa para no caer, los ojos vacíos de un niño que había aprendido demasiado pronto que era diferente. Carlos era el producto de un experimento dinástico que había durado 200 años. Cada matrimonio entre parientes había añadido una nueva deformidad, una nueva debilidad, un nuevo paso hacia el abismo genético. Su coeficiente de consanguinidad era del 25%, equivalente al de 2 hermanos. La corte lo llamaba príncipe, pero en realidad
Era el primer Habsburgo que parecía más monstruo que monarca. Cuando Felipe IV murió en 1665, Carlos tenía apenas 4 años y ya mostraba todas las características que definirían su reinado: incapacidad física, retraso mental y una salud tan frágil que cada resfriado parecía anunciar su muerte. Su madre, Mariana de Austria, asumió la regencia de un imperio que se desmoronaba mientras intentaba desesperadamente curar a un hijo incurable. La corte española se convirtió en un hospital disfrazado de palacio. Carlos no podía masticar carne, así que le preparaban papillas como a un bebé. Su habla era tan defectuosa que necesitaba intérpretes para comunicarse con los embajadores extranjeros. Cuando cumplió 10 años, su altura equivalía a la de un niño de 6 y su capacidad mental parecía aún menor. Los cronistas de la época describen escenas desgarradoras. Carlos intentando subir escalones que sus piernas no podían superar, sentado en el trono con almohadones para no caerse, babeando durante las audiencias públicas porque no podía controlar su mandíbula. Los nobles fingían no ver, pero sus esposas intercambiaban miradas de horror y compasión. ¿Cómo podía este niño roto gobernar el imperio más poderoso del mundo? Mariana, desesperada, recurrió a los exorcistas. Estaba convencida de que su hijo no padecía una enfermedad, sino una maldición. Trajo a frailes de toda España para que liberaran a Carlos de los demonios que supuestamente lo poseían. Durante horas, el niño era sometido a rituales que incluían gritos, aspersiones de agua bendita y oraciones en latín que él no entendía. Cada sesión lo dejaba más agotado y aterrorizado. La búsqueda de una cura se convirtió en obsesión nacional. Llegaron médicos de Francia, Italia y los Países Bajos. Cada uno tenía una teoría diferente. Humores desequilibrados, venenos maternos, castigo divino, brujería. Las sangrías se alternaban con infusiones de hierbas exóticas. Le daban de beber sangre de animales jóvenes, pensando que podría regenerar la suya. Lo envolvían en pieles de cordero recién sacrificado, esperando que el calor vital se transfiriera a su cuerpo enfermo. Nada funcionaba. Carlos crecía lentamente, deformándose cada vez más. Su columna se curvaba hacia un lado, creando una joroba que los sastres reales intentaban disimular con hombreras exageradas. Sus manos temblaban constantemente, como las de un anciano. Y sus ojos, hundidos en un rostro demacrado, parecían reflejar una tristeza que no correspondía a su edad. Sin embargo, en esa corte del horror también hubo destellos de humanidad. Algunos cortesanos desarrollaron un afecto genuino hacia Carlos, no por su corona, sino por su vulnerabilidad. Una de sus nodrizas, Catalina de Velasco, lo trataba con la ternura que su propia madre, obsesionada con curarlo, había olvidado darle. Los niños de la servidumbre jugaban con él sin importarles su aspecto, y en esos momentos Carlos parecía casi normal, casi feliz. Pero la realidad política era implacable. Europa observaba con atención mórbida el desarrollo del joven rey. En Francia, Luis el XIV esperaba pacientemente que la línea Habsburgo se extinguiera para reclamar el trono español. En Austria, Leopoldo I también tenía planes para la herencia. Carlos no era solo un niño enfermo, era una bomba de tiempo dinástica cuya explosión decidiría el destino de Europa. Cuando Carlos cumplió 17 años, su madre decidió que era hora de buscarle esposa. No por amor, claro está, sino por la desesperada esperanza de que pudiera engendrar un heredero y salvar la dinastía. La elección recayó en María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV, una joven vivaz de 17 años que llegó a Madrid en 1679 sin saber el infierno que la esperaba. El encuentro entre los jóvenes esposos fue devastador. María Luisa, educada en la corte más sofisticada de Europa, se encontró con un hombre que parecía un fantasma.
pálido, encorvado, con la mandíbula colgante y una mirada perdida. Carlos, por su parte, se sintió inmediatamente atraído hacia esa mujer que representaba todo lo que él no era: gracia, belleza, vitalidad. Pero su cuerpo deformado no podía expresar esa atracción de manera normal. Los médicos habían preparado a María Luisa para las dificultades del matrimonio. Le explicaron, con eufemismos médicos, que su esposo tenía complexión débil y que la consumación podría requerir paciencia y comprensión. Pero nadie le había dicho la verdad: que Carlos sufría de impotencia casi completa, que sus genitales estaban tan mal formados como el resto de su cuerpo, y que las posibilidades de concebir un heredero eran prácticamente nulas. La noche de bodas fue un desastre silencioso. María Luisa esperó en su alcoba, vestida con un camisón de seda francesa, mientras Carlos se preparaba en la habitación contigua. Cuando finalmente se encontraron, el rey no pudo siquiera acercarse a su esposa sin tambalearse. Sus manos temblaban tanto que no podía desabrochar su propia ropa. María Luisa, con una compasión que la honra, le ayudó a sentarse en la cama y pasó la noche simplemente hablándole, intentando calmarlo. Durante 10 años, María Luisa fingió ser una esposa feliz. En público, sonreía y acompañaba a Carlos en las ceremonias oficiales. En privado, escribía cartas desesperadas a su familia francesa, describiendo una vida matrimonial que no existía. Carlos la adoraba con la devoción de un niño, pero su amor era imposible de consumar. Cada mes que pasaba sin noticias de embarazo, aumentaba la presión sobre la pareja y la desesperación de la corte. Los médicos intentaron todo tipo de tratamientos para mejorar la virilidad del rey. Le dieron afrodisíacos tan potentes que lo dejaban enfermo durante días. Lo sometieron a masajes que lo humillaban pero no lo curaban. Incluso trajeron prostitutas expertas, pensando que podrían enseñarle lo que su esposa no podía. Pero el problema de Carlos no era técnico, sino fisiológico. Su cuerpo simplemente no funcionaba. En 1689, María Luisa murió repentinamente, supuestamente de apendicitis, aunque algunos cortesanos susurraron sobre veneno. Su muerte liberó a Carlos de la presión de producir herederos, pero también lo sumió en una depresión profunda. Había perdido a la única persona que lo había tratado con ternura, y ahora enfrentaba la perspectiva de un segundo matrimonio igualmente condenado al fracaso. Ese segundo matrimonio llegó en 1690 con Mariana de Neoburgo, una princesa alemana de 23 años, elegida precisamente por su juventud y su fertilidad demostrada en su familia. Pero Mariana era ambiciosa y calculadora, muy diferente a la dulce María Luisa. Llegó a Madrid decidida a dar un heredero a España, sin importar el costo personal. La relación entre Carlos y Mariana fue aún más disfuncional que la anterior. Ella lo trataba como a un enfermo mental, hablándole con condescendencia y manejándolo como a una marioneta. Él, consciente del desprecio de su esposa, se volvió aún más retraído y melancólico. Los intentos de concepción se convirtieron en un ritual médico supervisado por doctores que medían temperaturas, prescribían posiciones y cronometraban encuentros íntimos que nunca ocurrían realmente. Durante 10 años más, España esperó un heredero que nunca llegó. Mariana culpaba a Carlos, Carlos se culpaba a sí mismo, y los médicos inventaban teorías cada vez más absurdas sobre hechizos, maldiciones e intervenciones diabólicas. La esterilidad del rey se había convertido en una cuestión de Estado y su fracaso como hombre en una tragedia nacional. Los últimos años de Carlos II fueron un lento descenso hacia la muerte, observado con atención mórbida por toda Europa. Su salud
siempre precaria, se deterioró rápidamente después de los 40 años. Las crisis epilépticas se volvieron más frecuentes y violentas. Su columna se curvó hasta dejarlo casi jorobado. Y su mente, nunca particularmente aguda, comenzó a mostrar signos de demencia senil prematura. En 1698, Carlos sufrió lo que los médicos llamaron el Gran Ataque. Durante una audiencia pública, se desplomó convulsionando frente a los embajadores extranjeros. La espuma le salía de la boca, sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se contorsionó de manera tan violenta que varios cortesanos tuvieron que sujetarlo para evitar que se lastimara. Cuando recuperó la conciencia, no recordaba nada de lo ocurrido, pero Europa había visto la imagen que confirmaba sus peores sospechas. España estaba gobernada por un hombre que no podía gobernar ni su propio cuerpo. La cuestión de la sucesión se volvió urgente. Carlos no tenía hijos. Sus hermanos habían muerto en la infancia y las ramas colaterales de los Habsburgo estaban divididas entre Austria y Francia. Cada país europeo tenía una opinión sobre quién debería heredar el trono español, y la diplomacia se convirtió en una carrera contra el tiempo biológico del rey moribundo. Mariana de Neoburgo, desesperada por asegurar su posición, convenció a Carlos de que su esterilidad era producto de un hechizo. Trajeron a una monja visionaria, Sor María de Jesús de Ágreda, que aseguró haber tenido revelaciones divinas sobre la maldición que pesaba sobre el rey. Según esta mujer, Carlos había sido embrujado desde el nacimiento por enemigos de España, y solo un exorcismo completo podría liberarlo. Los últimos exorcismos de Carlos fueron especialmente grotescos. Lo ataron a su cama mientras frailes gritaban oraciones en latín. Le frotaron el cuerpo con reliquias santas hasta lastimarlo. Lo obligaron a beber agua bendita mezclada con polvos de huesos de santos. El rey, ya completamente enajenado, gritaba que veía demonios en las paredes y que sentía fuego en sus venas. Sus ataques se intensificaron, pero los exorcistas interpretaron esto como señal de que los demonios estaban siendo expulsados. En octubre de 1700, Carlos comenzó su agonía final. Su cuerpo, consumido por décadas de tratamientos médicos y torturas espirituales, simplemente se rendía. No podía retener alimentos, vomitaba sangre y sus convulsiones eran tan frecuentes que tuvieron que acolcharlo completamente para evitar fracturas. Durante semanas, Europa esperó noticias de su muerte mientras él se debatía entre la vida y la muerte. El 1 de noviembre de 1700, Carlos II finalmente murió sin haber dado un heredero. Sus últimas palabras, según los cronistas presentes, fueron una disculpa a Dios y a España por haber fallado en su deber dinástico. Su cuerpo fue sometido a autopsia, revelando deformidades internas tan grotescas como las externas, órganos encogidos, huesos frágiles como cristal y un cerebro que pesaba la mitad de lo normal. Pero la muerte de Carlos no trajo paz, sino guerra. La guerra de sucesión española estalló inmediatamente, convirtiendo su testamento en el detonante de un conflicto que duraría 13 años y rediseñaría el mapa de Europa. Irónico destino para un hombre que había vivido obsesionado con preservar la dinastía. Su muerte la destruyó completamente. Así mueren los imperios, no con batallas épicas ni revoluciones gloriosas, sino con un hombre de forma tosiendo sangre en una cama dorada. Carlos el II no fue el monstruo que la historia pintó, ni el santo que algunos cortesanos intentaron canonizar después. Fue una víctima, el producto final de un experimento dinástico que confundió pureza con destrucción. La tragedia de Carlos trasciende lo personal para convertirse en símbolo universal. Su cuerpo deformado era el espejo perfecto de un sistema político que se había deformado a sí mismo. Cada matrimonio entre parientes, cada decisión de preservar la pureza dinástica antes que la salud humana,
había añadido una nueva maldición a la línea Habsburgo. Carlos pagó con su vida el precio de 11 generaciones de endogamia sistemática. Su historia nos enseña que no existe pureza que valga la destrucción del individuo. Los Habsburgo españoles conquistaron América, dominaron Europa y crearon el primer imperio global de la historia. Pero cuando decidieron que preservar su sangre era más importante que preservar su humanidad, firmaron su propia sentencia de muerte. Y aún hoy, siglos después, el rostro deformado de Carlos II nos mira desde los retratos del Prado como advertencia eterna. Todo poder que se protege destruyéndose es su propia némesis. Toda élite que rechaza la diversidad por preservar privilegios termina creando sus propios monstruos. Todo sistema cerrado lleva en sí mismo las semillas de su destrucción. Esta es la historia del último Habsburgo español, no la de un rey, sino la de un niño que nació condenado por las ambiciones de sus ancestros, un hombre que murió pidiendo perdón por no haber podido salvar lo que ya estaba perdido desde antes de su nacimiento. Su cuerpo no le pertenecía, perteneció a una dinastía que lo usó como último intento de perpetuarse. Su vida no fue suya, fue el precio que España pagó por 2 siglos de matrimonios imposibles. Y su muerte no cerró solo su historia, sino la de todo un mundo que había olvidado que la grandeza verdadera no está en la pureza de la sangre, sino en la dignidad de cada vida humana. El espejo se quebró con Carlos II, pero los fragmentos siguen reflejando una verdad incómoda sobre el poder, la ambición y el precio que pagan los inocentes cuando los poderosos juegan con vidas humanas como si fueran piezas de ajedrez.